Son las 5:01. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Las diputadas radicales de Provincias Unidas, María Inés Cigarán y Mariela Coleta, presentaron un proyecto de declaración para reafirmar la defensa de la Convención Belém do Pará para erradicar la violencia contra las mujeres y se plantaron en contra del proyecto presentado por la senadora de la UCR, Carolina Lozada, para endurecer sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios en caso de violencia de género y abuso sexual. Argentina adhirió en 1994 a la Convención Belém do Pará, el cual fue el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no a un asunto privado. La iniciativa de las disputas radicales cuenta también con la adhesión de otros integrantes de Provincias Unidas como Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Martín Lustó, además de Mónica Frade de la Coalición Cívica. Nacionales. Las facturas de gas aumentarán 2,81% en el mes de junio y la electricidad 1,5%, de acuerdo a los nuevos cuadros tarifarios que realizaron los entes reguladores. De esta forma, la factura medida de red de gas tendrá un alza por encima de la inflación de mayo, se estima menor al 2,6%. En cambio, la de electricidad se ajustará por debajo de esa misma referencia, pero el alza depende de gran medida de los entes reguladores provinciales. El gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en mantener en ambos servicios para amortiguar los efectos de la inflación. Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16% del PIB. Del total de las transferencias realizadas por el Estado Nacional, el 75% se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al rubro de gas natural. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantras, cobijas, cubres, tapas, bloques, vidrios. A veces publicitar puede ser un poco engorroso y raro. Pero si aplicas la forma correcta, suena mucho mejor, ¿verdad? Publicita con nosotros. Publicita en la radio que más se escucha. 11 36 25 48 68. Te lo repito. 11 36 25 48 68. El fono comercial de FM Trujuy. Publicita en la radio. ¡Telequino vacante! 650 millones de pesos, una casa rodante, una camioneta, un viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe. Y si esta semana te toca a vos... Telequino. Los precios más bajos en comestibles y artículos de limpieza están en el supermercado de la zona. Supermercado La Blanqueada. Especialidad en carnes de novillo. Supermercado La Blanqueada. Avenida Mitre 4664. A metros de calle 1 en San Miguel. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, Adicapif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, Adicapif protege tu música. Usted está escuchando una emisora de la Red de Radios Jesuitas de Latinoamérica y el Caribe. Otoño 2026. Otoño 2026. LRI 404 FM Trujuy 90.1. Siempre junto a vos. Fin de espacio publicitario. En Facebook, FM Trujuy, emisora de radio. En Twitter, @FM Trujuy. En Instagram, @FM Trujuy. En YouTube, FM Trujuy 90.1. En TikTok, FM Trujuy.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Repensando el Derecho, el primer y único magazine jurídico del mundo, desde San Miguel hacia el mundo, en esta oportunidad acompañado por, como siempre, con la doctora Mariela Fernanda Ferreira. ¿Cómo anda, doctora? ¿Qué tal? Buenísimas tardes. Bueno, ¿Qué viernes hoy para conversar? Mirá si tenemos para conversar hoy un tema importantísimo. ¿Sabe de qué vamos a estar hablando? Por ahí vamos a hablar un ratito de IA, la inteligencia artificial y lo que manifestó el Papa. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la economía. Que la economía también es un asunto de derechos. ¿Usted sabía eso? La economía está en todas partes, ¿eh? En todas partes. ¿Por qué en todas partes? Dígame, cuénteme usted. En cada paso que doy. Bien, ¿por qué? En cada historia de amor. Bien, ¿por qué? Porque muchas familias trabajan más que nunca, ¿no? Y sienten que cada vez les alcanza menos. ¿Eso es así o no? Desde ya, claro. Claro, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer desde el conocimiento, la organización y la prevención con respecto a esta situación? Y hoy le cuento y ya les adelanto a todos que vamos a tener una gran invitada que nos va a estar acompañando y nos va a hablar sobre la economía, ¿sí? Bien, pero antes de eso, ¿cómo? Sobre todo, sí, permítame también decirle, sobre todo de cómo organizarnos. Sí. ¿Qué más? De cómo organizarnos, cómo evitar errores, cómo proteger nuestro patrimonio. Y cómo tomar las mejores decisiones en la economía familiar. Hoy en día que estamos tan enceguecidos con las finanzas y cómo también las cuestiones de las redes sociales nos motivan a ciertas inversiones. Todos tenemos que invertir. Taca, 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 taca. Bueno, pero antes de dar comienzo ya a dialogar sobre estos puntos, usted sabe que a mí me apasiona tener el aura sobre todas las cosas equilibrada. ¿Qué le parece si nos rociamos con un spray áurico? Usted va a decir, esta está loca, la doctora está loca. Bueno, no sé. Tengo subtítulos. Tengo subtítulos en mi cara. Yo los creo. Y a usted, sí, lo voy a invitar a que saque, le cuento a toda la audiencia. Vino recontra mística, no, viene así súper espiritual. Lo voy a invitar a ver que saque estas runas, vamos a decirle runas, que no lo son, que tienen unas frases que las hice yo con mis propias manos, entonces me gustaría que usted saque una porque nos va a decir en qué momento estamos específicamente. Yo saco una. Yo le invito. A ver. ¿Qué le salió? Muéstrelo, por favor. Dice, respira. A ver. Dios ¿Estamos acostumbrados a respirar? Claro, si no nos morimos, doctora. Pero respirar en forma consciente. No estábamos acostumbrados a respirar. Bueno, está bueno. Sí, bueno, el respirar nos mantiene en el aquí, en el ahora. Exactamente. Y en estos momentos en los cuales estamos transitando por situaciones complicadas, nuestro país, nuestra sociedad y la economía, muchas veces nos quita esta respiración consciente. ¿Y qué pasa? Nos estresamos, ¿no? Uh-huh. Hoy estuvimos hablando un poquito de eso, de estar estresados. Es así, el cuerpo habla. Cuando el cuerpo habla, pasa factura y duele. Ay, sí, bueno. Pero bueno, lo que lo que hay que tener en cuenta es que las decisiones que más hacen perder dinero a las familias, ¿cuáles son esas decisiones que más hacen perder dinero a las familias? Me volvió el tema de la economía, doctora, claro, sí, de respirar, de meditar, nos vamos a un popurrí de aquí para allá. A la economía. Sí. ¿Usted qué considera? ¿Cuáles podrían ser esas decisiones que nos perjudican y que nos hacen perder dinero? Número uno. Bueno, decisiones que uno toma sin asesorarse. Exactamente. Es importante. ¿Cuál sería? La número uno es comprar un terreno. Comprar un terreno. Hoy en día que está tan de moda el tema de las hipotecas y los préstamos hipotecarios también para la compra de propiedad, las compras desde el pozo. ¿Sí? Hay mucha oferta inmobiliaria. ¿Y cuánta gente que encuentra por Marketplace, se dice? Sí. ¿Hablé bien? ¿Mi inglés es bueno?
Bueno, Mark Place. no sé, el Mark mío, Place. a mí no me pida tampoco porque es Bueno, el de la secundaria. Por el Facebook, que venden propiedades, venden Claro. lotes, incluso en cuotas. ¿Y cuánta gente ha sido estafada, no? Que el mismo terreno se lo compran 2 o 3 personas. Bueno, pero eso... Sí, perdóneme, doctora. Ni hablar de los vehículos también. Claro, pero a eso vamos, ¿no? Que la economía familiar, que poco se habla, y después la contadora Verónica Blanc nos va a estar contando en profundidad y cómo poder solucionar estas deudas que vamos teniendo. La compra de un terreno que por ahí fueron años de ahorro y que por una mala decisión uno va y compra y termina perdiendo y encima se termina endeudando, ¿sí? Sí, lo importante es que muchas veces la gente consulta cuando el problema ya explotó, cuando ya lo estafaron, cuando ya el terreno no existe más, cuando no se puede identificar. Bueno, el mejor es evitarlo. Uno nunca imagina consultar a una profesional para hacer una inversión o para comprar un terreno. Sí, obviamente. Y aparte otro punto importante también que me parece es ¿en qué otro momento podemos llegar a perder dinero, no? Dentro del grupo familiar. Dentro de lo que es la familia, Sí. bueno, el divorcio, la separación, eso creo que También, es importantísimo. pero antes de eso, Los hijos. más con lo patrimonial. El matrimonio, doctora, el Mire, nacimiento. no me deja. El universo, el espacio. ¿A dónde me lleva, doctora? No, al patrimonio. ¿Qué Bien. otro punto importante? La compra de un vehículo, quizás. ¿Cuántas veces Sí. compramos un vehículo y encima es un cacharro, por no me sale la otra palabra, que tiene un montón de fallas? Claro, bueno, un vehículo usado, digamos, Bueno, eso no me digámosle, salía. respetemos los que usamos vehículos usados. Bueno, Un vehículo pero- usado que, bueno, tiene ciertos desgastes, desde el desgaste del motor hasta desgaste del levantavidrio. Claro, Los bueno. burletes. Bueno. Todo es un desgaste en conjunto. Entonces claro. eso también, a veces cuando ese vehículo no cumple con todos los requisitos legales y después nos trae consecuencias jurídicas, ¿no? No Y pasa la BTV, dice usted. Claro, y después trae la verificación policial, entonces después trae consecuencias. ¿Qué otro punto también nos puede llevar a perder dinero dentro de una familia? Los créditos. Hoy en día sí que el nivel de morosidad es muy alto en la Argentina. Bien, y eso es lo que nos va a ayudar la contadora a poder ver y esa organización, ¿no? Que uno jamás pensaría. ¿Usted alguna vez pensó, che, y si contrato una contadora para que me organice mi economía familiar? ¿Usted se puso a pensar? Tampoco contrato, quizás pagar una consulta porque Sí. te da te da un Excel, te da una planilla, te da, no sé, ahora vamos a ver bien cómo es esa orientación dentro de la economía familiar. Es muy importante que le quería compartir con usted, doctora, y con toda la audiencia. El otro día, nosotros, bueno, somos abogados y tenemos abogados de la matrícula, atendemos consultas, ¿sí?, particulares, y en particular me llamó mucho la atención un militar, Sí. que la esposa también es militar, Sí. y están haciendo pan casero y él está colocando equipos de aire acondicionado y hasta incluso está haciendo mecánica, reparaciones mecánicas en general en la casa porque están apretadísimos con 2 hijos, deben la escuela, préstamos que han sacado, las deudas, las tarjetas están cobrando re poquito y es una situación, mirá que hablo de militares que generalmente los sueldos de los militares, porque son, entre comillas, no es una fuerza pública, no me sale, ¿cómo se llama? Fuerzas Armadas. Sí, bueno, pero Fuerzas las Fuerzas Armadas son Armadas funcionarios públicos. Y dentro fuerzas de seguridad. Bueno, son funcionarios públicos que dentro de todo tienen un sueldo que está ayornado a la actualidad inflacionaria, Sí. están dentro de la estructura del Estado, tienen beneficios que otros trabajos privados por ahí no tienen, y sin embargo están, como se viralizó un video hace poquito, que el Estado le da galletitas de agua para comer. O sea, está pasando una situación tremenda. Bueno, ni hablar con la obra social también, que está en detrimento, que ahora ha cambiado, que después vamos a profundizar un poquito con ese tema también, ¿no? Esto de la economía, que uno no se le ocurre, con el alto nivel de morosidad, también con las billeteras virtuales, ni se le ocurre preguntarle a alguien que te pueda dar una orientación como para poder ayornarse o organizarse con estas Sí. cuestiones, ¿verdad? Bueno, pero por eso la idea de Repensando el Derecho es bajar esto jurídico que existe, estas realidades que exigen y que merecen un acompañamiento, tanto jurídico, tanto desde la contabilidad, que capaz que ninguna familia se puso a pensar, para poder vivir más tranquilos y más
holgados y relajados, ¿no? ¿Vos tenés alguna duda? ¿Qué es lo que tenés que hacer inmediatamente? Poco repensando el derecho, porque me va a bajar esa idea al lenguaje claro, lo voy a poder entender y voy a saber hacia dónde tengo que ir. Es como una puntita. Sí, vamos a dar algunas pautas. También para los que nos están escuchando, otro de los momentos donde la economía familiar se ve deteriorada es el momento de la separación. Ya sea una unión convivencial o ya sea que dentro del matrimonio, que ahí ya entran las cuestiones patrimoniales, Sí. es más complejo, ¿no es cierto? Sí, es bastante complejo porque pensemos esto, nosotros ya sea que estamos en unión convivencial o dentro de un matrimonio tenemos un proyecto de vida juntos y en ese proyecto establecemos qué es lo que vamos a comprar, para qué vamos a destinar este dinero, si vamos a tener un ahorro o no, si invertimos en un negocio. Y cuando se rompe esa unión o ese matrimonio, trae un montón de consecuencias. Y es lo que hablábamos la otra vez y en distintos programas de las emociones, cómo nos atraviesan esas emociones y obviamente van a perjudicar a la economía familiar. Entonces, frente a esta decisión, para que muchas veces, voy a decir que la mayoría de las veces son las mujeres las que quedan en desventaja frente a una separación, hay que animarse a tomar esa primera entrevista, consulta, para poder sacarse y despejarse las dudas y que tu economía, que ahora va a ser tuya y de por ahí estás a cargo de tus hijos, no se vea en detrimento. ¿Sí? Así es, las cuestiones de alimento, vivienda, por supuesto las deudas, como te decíamos recién, y la mala planificación genera años de conflicto, porque estar corto de dinero genera muchos conflictos en esa economía familiar. Otro tema importante también, doctora, cuando un familiar fallece, las sucesiones. Bueno, eso es otro tema, ¿no? En las sucesiones también se ve afectada la economía familiar, porque venimos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si ese causante, esa persona que falleció, tenía infinidad de deudas? Supongamos, tenía una empresa familiar. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Y las deudas de la empresa, bueno, todo eso se hereda, lo van a heredar. Es decir, mi papá fallece y tiene esas deudas, obviamente esas deudas van a pasar a mí. Entonces, hay que hacer si me deja una gran herencia, bueno. Lo recibo contento. No, pero ojo que aceptar una herencia también tiene su complejidad, ¿eh? No es que obvio. te dejó la casa y vos la recibís y la empezás a usar tranquilamente. Hay una complejidad. Por eso, recibimos deudas y recibimos también dinero, bienes, propiedades, lo que fuese. Es un conjunto de cosas. Y usted sabe que poco se habla sobre esto, es de la planificación sucesoria. Es muy importante, sí. ¿Qué quiere decir la planificación sucesoria? Es planificar la muerte, así como suena. ¿Sí? No, parece feo, pero lamentablemente... Suena horrible, doctora, planificar la muerte. Bueno, sí, igual si vamos a hablar de la muerte y el más allá, no es feo. No, doctora. Bueno, profundicemos sobre el tema, no nos vayamos, no nos desviemos. No nos desviemos, yo igual no vuelvo más. Mire, cuando uno no habla de plata, usted no reencarna más, doctora, no, por favor. No. Cuando uno no habla de plata dentro de lo que es la proyección o la planificación sucesoria, termina hablando de dinero en tribunales. Y ahí es más grave y más difícil de ponerse de acuerdo. El causante, la persona de que era... Espichó. Claro, ya no está más y los que quedan son los de atrás. Por eso hablamos de planificar, que cuando yo ya no esté más en este mundo, eso se lo digo a usted ya tenga todo el camino allanado y lo pueda solucionar y no esté con eso en la cabeza pensando, esta me dejó este lío, cómo resuelvo esto, que él dejó que la casa del padre con el hermano tengo este quilombo. Entonces suena como esas cositas. Tratar de resolverlo. Qué fuerte usted diciendo la palabra quilombo y golpeando la mesa. Lo bajamos a lo llano. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay que ahorrar? Esa es la pregunta que me hago, usted se hace y todos nos deberíamos hacer. ¿Qué es lo que debemos ahorrar? Y lo que debemos ahorrar no es desde la contabilidad, sino que es desde una prevención jurídica que tenemos que hacer. Bien. Por ejemplo,
Dígame. Hacer un contrato, porque el contrato también trae falencias en la economía, ¿no? ¿Qué otro punto sería? Guardar los comprobantes, hacer una escritura, sí, tener un boleto de compraventa. Sobre todo en prolijar el tema de la escritura. Claro, obvio. Hay muchos clientes, mucha gente, incluso también por nuestros medios de comunicación, siempre nos están consultando con respecto a la escritura de la casa. ¿Sí? Muchos dicen, tengo todos los papeles de la casa, tengo todo en orden, tengo la carpetita con toda la documentación, pero resulta que no tenés escritura, no tenés boleto de compraventa, tenés un boleto de compraventa, pero resulta que el dueño que te hizo el boleto de compraventa, el dueño que tenía la posesión, no es titular registral, o sea que está mal vendido. Hay un montón de complejidades en la relación entre los que poseen esos lotes y nunca se termina de emprolijar. Hay que hacer una cuestión catastral, hay que hacer, varias cuestiones, que cada caso es particular. Siempre recomendamos emprolijar todas las cuestiones documentales, porque cuando ya no estás más en este plano, dejás realmente un problema a los herederos. Bueno, por eso se llama prevención jurídica, y el prevenir también, que es lo que nos hace tener nuestra economía ordenada, nuestra economía familiar ordenada. Igual a mí la palabra, ustedes vieron que yo con la palabra, el verbo se hizo carne, las palabras para mí tienen mucha connotación, lo que uno dice se concreta. Entonces, a mí economía no me gustaría llamarlo, porque si no siempre vivo así chiquito, vivo con esa mentalidad chiquito. Tengo que cuidar mi economía, no puedo gastar. Yo soy más... Claro, la economía usted lo lleva a la etimología de lo económico, lo barato. Exactamente. Yo tendría que pensar en otra palabra correcta que se pudiera expandir más. Me suena eso. Pero bueno, todos estos temas los vamos a ir profundizando ahora, en breve. Con una profesional realmente contable. Claro, nosotros podemos dar como una guía desde lo jurídico, pero ya la contabilidad, chicos y chicas. Sí, su economía en su hogar, ¿cómo está? Mire, yo mi economía, como le digo, la palabra economía para mí no está... Usted es austera. No, austera no, lo contrario. No. Milei me... lo hace confundir. ¿No hace confundir? No, yo vivo en abundancia. Está bien. Usted no pregunta cuánto es, quiero ese y ese. No sé si tanto, pero yo siento que soy abundante y próspera. Y creo que lo importante también es que lo voy a transmitir, porque desde Repensando no solo repensamos el derecho de los pies a la cabeza, sino también de estos mandatos y creencias que tenemos. Ay, no, vos te tenés que conformar con esto que tenés. Doctora, me dejó ahí. 17 horas 26 minutos, estamos a unos minutitos de ir al primer corte para luego tener la entrevista, y sin antes quiero tocar un tema muy importante que está relacionado a la encíclica del Papa León XIV, que se llama Magnificat Humanitas, ¿sí? Que ha sido publicada y ha generado mucho debate en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es un momento, creo yo, histórico. ¿Por qué? Un momento de ponderar la historia, porque dice que, primero, que es la primera vez que una encíclica papal coloca la inteligencia artificial en el centro de discusión, no solo moral, sino también política y social en este mundo contemporáneo. O sea que es muy importante lo que se está manifestando. Nuestro Papa León XIV no plantea una condena a la tecnología, de hecho, sino que reconoce la enorme capacidad para mejorar los procesos, ampliar los conocimientos y generar un bienestar. Pero advierte, algo que es totalmente importante, que está en el corazón de la discusión global, que la tecnología no es neutral. Sostiene que detrás de cada algoritmo existen decisiones humanas, intereses económicos y criterios de clasificación, y una determinada visión sobre quién la maneja y quién la produce. Claro. Esto, traducido en palabras muy sencillas, está relacionado a que el Estado tiene que responsabilizarse por el uso, la implementación y la capacitación de las personas, y reglamentar sobre todo la inteligencia artificial. Claro, es repensar quién pone los límites. El Papa Francisco, y tanto como su sucesor, le ponen énfasis, ¿no?, a la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial, pero con cierto límite.
¿Qué quiero decir con esto para que todos lo puedan entender? A que no debe ser reemplazada la dignidad humana. Y esta dignidad humana es lo que usted estaba manifestando en la encíclica, que es uno de los puntos, es quién controla este sistema, quién la va a utilizar, por qué se va a utilizar. Y ahí es donde uno tiene que pensar, porque Claro. la inteligencia vino para quedarse, ya nos acompaña, ya forma parte desde la medicina, la contabilidad, lo jurídico, todo, hasta en la docencia, ya forma parte de esto. Pero es importante lo que marca la Iglesia con respecto a la dignidad humana, porque la inteligencia aún no puede reemplazar, por ejemplo, ese abrazo que da una madre, ese beso que te da tu papá, no se puede reemplazar eso, ¿sí? Tampoco nos puede decir, bueno, che, acá vas a quedar en este empleo, anda que te va a ir súper bien. No, tenés que vivir y transitar ese proceso. Nuestro Papa lo que propone es no abandonar la inteligencia artificial, sino ayornarse a la tecnología. Exacto. ¿Sí? Tener el conocimiento suficiente para la utilización. ¿Sí? Y es importante saber quién lo financia y quién lo controla y cómo lo controla, porque hay intereses realmente económicos muy, muy fuertes, doctor. Muy bien, muy bien. Por eso la inteligencia todavía no entiende del dolor. 11 60 28 22 29 son nuestros medios de comunicación. Podés mandar WhatsApp que la doctora Mariela Fernanda Ferreira va a estar contestándote directamente a tu inquietud. Nos estás escuchando por FM Trujuy 90.1. 17 y 33 minutos, seguimos acompañándote bien arriba, como me pidió la doctora, en porque Repensando. estaba bajo de energía. ¿Qué le pasó, doctor? Repensando el derecho. Bueno, todo lo que estuvimos hablando en el primer bloque ahora se va a concretar porque ya estamos conectados con ella la contadora Verónica Blanc. Verónica, gracias por acompañarnos. Bienvenida a que nos ayudes a repensar el derecho. Hola, buenas tardes, Oscar, Mariela. ¿Cómo estás, Verónica? por aquí Bienvenida. estamos. Bienvenida desde allá, Gracias. desde lo lejos, desde Corrientes. Desde el norte, en la provincia de Corrientes, en la localidad de Monte Caseros. Qué lindo, bueno, para nosotros es un placer, y más que ya estuvimos dando esta introducción de la economía familiar, ¿no? Y te queremos preguntar, ¿por qué sentimos que trabajamos tanto y sin embargo parece que nunca alcanza? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no alcanza? Mirá, hay un punto que es, no tenemos el diagnóstico. Necesitamos eso, y la palabra planificación que la nombraste, hay que llevarla a todos los aspectos de tu vida, a todos. Inclusive al hecho de ahorrar, sí, de invertir, o sea, todo lleva una planificación. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, te escuchamos bien, perfecta. Bueno. Y no alcanza porque no tenemos ese diagnóstico de los gastos. Y por ahí, lo que charlábamos cuando nos encontramos a organizar este encuentro de la familia, uno piensa en un contador y es monotributo, IVA, empresas, y hay más allá, hay familias, y no se acercan al contador como o a un profesional en la economía a fin de este diagnóstico. Verónica, el principal problema que las familias tienen a la hora de organizarse económicamente es que realmente ganan poco, ¿o esto se puede revertir? Se puede revertir. Salvo que no haya ingresos, obviamente necesitamos esa entrada. Obviamente ahí va a tener que planificar, conseguir un trabajo, punto uno, pero la mayoría una persona tiene un oficio, una profesión, entonces hay un punto de partida. El tema es cómo distribuimos y cómo gastamos esto. Ajá. ¿Cuáles serían los primeros ítems? ¿Cuál sería el punto de partida, digamos? ¿Qué debería priorizar? Los 3 puntos principales. Mira, dónde está parado cada familia o cada persona, en el sentido de vos, que es muy difícil, a veces uno lo intenta también, una semana anotate todo lo que gastás. Ajá. Todo, desde que tomaste un café hasta que pagaste un colectivo. Wow. Anotalo. Y una semana completa te va a armar un patrón de conducta.
Wow. Después, es por ahí vos decís, no, es imposible. Entonces, ayudate con el celu, WhatsApp, notas, pero te arma un patrón que podemos armar un diagnóstico de tu conducta, de a dónde se va el dinero. Bien. Y podemos hacer estos gastos, después dividirlo en los fijos, que no hay forma de zafar. Un ejemplo, el alquiler. Variables, que serían los alimentos, que por ahí, dejar por ahí los deliveries y organizar la comida de la casa. Sí. Y sobre todo el beneficio, ¿no? Sobre todo el beneficio de cuando uno cocina, produce sus propios alimentos, tiene el beneficio también de la buena salud, porque no son alimentos tan procesados, que tienen tantos químicos, ¿no es cierto? O sea que encima trae un beneficio a la salud también. Totalmente. Entonces vos decís, bueno, ¿es posible hacer una semana uno poder cargar todo lo que gasta para después clasificarlo y decir esto es fijo, esto es variable y esto es sorpresa? Claro. Que puede ser el kiosco. Que se te enfermó algún niño, o un viaje. Claro, porque en un momento, distintos estudios, o como diría una vieja amiga, lo leí en TikTok, ¿no? Esa fuente de datos que no sirve para nada, que no sabemos quién la hace, que dice que la gente consume más golosinas cuando los países están en crisis. O sea, no es un patrimonio argentino, es mundial esto, ¿no? Que el mayor consumo de golosinas y chocolates y productos de kioscos son más consumidos cuando hay crisis, ¿sí? ¿Esto vos lo ves así realmente? ¿El kiosco es un factor? Mirá, depende de cada familia. Mis niños, por ejemplo, no son de comer golosinas, o sea, lo común, pero no lo ven como mira, inclusive, viste, salió ahora todo lo de las figuritas que están como el boom. Claro. Y mirá, el más chiquito de 7 años me dice, pero no tiene sentido, ¿ves? Claro, es aburrido. Lo vio como que está perdiendo plata, mirá cómo lo analizó y tiene... Con la madre contadora que... Entonces digo, ¿qué? Yo lo aplaudía porque el otro, en su momento me pidieron el álbum, la figurita. Es todo un negocio, pero también es la ilusión de abrir el paquetito. O sea, todo tuvimos. Claro, podemos decir que hay, Verónica, podemos decir que hay gastos hormigas que de alguna manera afectan o ponen en peligro la economía familiar. Por ejemplo, lo de las figuritas que decías vos. Sí, pero vos decís, pero los chicos también tienen que disfrutar. Claro. Entonces buscar dentro de cada economía qué es posible brindarle como ese regalito al niño, pero dentro de cada familia. Claro. El gasto hormiga, el delivery en otras familias es un tema. Mucho. Claro. Sí. ¿Y a cómo están los procesos económicos, financieros en la Argentina, mundialmente? Bueno, esta recesión tan grande que existe, ¿no? Y la falta de actualización de los sueldos. Vamos a ir un poquito más allá con respecto a que el grupo familiar realmente ¿qué puede? ¿Conviene hoy en día ahorrar en dólares o hacer compra de dólares para que él puede comprar, no sé, $100 cada 2 meses o tener ese 100 que siempre por ahí te salva y que a muchas familias le da esa seguridad de tener ese respaldo? ¿Conviene el dólar o conviene buscar algunas otras situaciones de inversión? Mira, el ahorro siempre conviene. Claro. Siempre conviene. Claro. Nuestra moneda, dentro de todo, tenemos una estabilidad de años anteriores. Entonces uno por ahí fue de a poquito perdiéndole el miedo. Entonces aparecieron todas las billeteras virtuales con todos los rendimientos, dándonos opciones. Inclusive crearon ahora una que vos te trae un porcentaje de lo que gastás. Vos le pagás al kiosquero y hay un porcentaje que va a la reserva. En pesos, está inclusive en dólares. Ajá. Yo he probado hasta con Bitcoin en su momento, o sea, quería ver, ¿viste? Claro. Y siempre termino en el peso. Siempre termino en el peso, porque es el que estoy usando entrando y saliendo. Claro. Pero
no sé, suponete que recibís, como hablaban hace un momento, de herencia y cosas así, sí es importante una planificación y en función al número evaluar fondos comunes de inversiones, en dólares, en pesos, o sea, es en función a cada familia o de qué dinero hablamos. Bien. Claro. A mí, Todo ahorro sirve. Permítame. Sí, doctora, por favor. A mí me quedó una duda con respecto a, viste que vos decías, bueno, nos tomamos una semana, analizamos todos nuestros gastos y después de ahí, ¿qué hacemos? Bien, se tienen que encontrar conmigo. Ya, muy bien, muy bien. La doctora está tomando nota, no la veo usted anotando lo que gasta por semana. No, bueno, la idea es eso. Una vez que tenés, es imposible, tenés que comunicarte con alguien que te pueda ayudar, cómo organizás todo lo que cargaste, porque sí, está perfecto, me tomé 50 cafés en esa semana, pero ¿cómo distribuyo? Es importante, porque eso en realidad lo tenemos que volcar como una planilla que podemos planificar a futuro qué conducta tenés. Qué importante. Desde ya. No, por eso, cuando hablas de contador, pensás siempre en empresas, y cuando charlábamos la última vez, esta cosa de la familia, y que no se acerca, porque como no tributan un impuesto, solamente trabajan en relación de dependencia, o muchos hacen oficios, no se acercan y sacan préstamos. Ahí te detengo un segundito, me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que es solicitar préstamos personales y pagar en cuotas, teniendo en cuenta que hoy en día la facilidad de la billetera virtual, que en un solo clic, un reconocimiento facial, te pone 4 millones de pesos con un sueldo mínimo, ¿no? Y que de esos 4 millones de pesos lo pagás, no sé, en 48 cuotas, y cuando haces la cuenta estás devolviendo 18 millones de pesos. ¿Qué opinas de que en el momento por ahí te ayuda, te salva, pagás algo, pero cuál es tu mirada con respecto al préstamo personal? Yo me alejaría, o sea, si no tengo un ingreso y no sé realmente cuánto estoy gastando, qué es lo que me queda como margen, no, me freno. Dicen que cuando uno va a gastar algo, tomate 3 horas. Son 3 horas. Tendrás que esperar 3 horas para tomar la decisión, o una compra. Mira. Y no lo hacemos. No. O sea, me incluyo, no. O sea, lo vemos de Mercado Libre, me gustó una maceta y la compré. Claro. Y después te das cuenta que vos decís, ¿para qué? Pasé y capaz que la chica que tiene una florería tenía la misma maceta acá cerquita. Pero los temas de los préstamos y lo peligroso es eso, los montos que brindan a los menores ingresos, que yo a veces me sorprendo. Claro. Cómo a mayores ingresos parece que son menores los préstamos en billeteras. Y vos decís, pero esto parece que es cadena perpetua, porque no hay forma de salir, y es un círculo que vos decís, ¿cómo va a poder seguir cancelando las cuotas la gente? Claro, desde ya, incluso informes del INDEC dan que hay un alto nivel de morosidad, incluso también en los informes emitidos desde Mercado Libre, desde Mercado Pago, la gran morosidad de gente que incluso hasta desinstala, ¿no?, las billeteras virtuales pensando que se terminó la deuda. En el caso que se acerque o te consulte una familia para ver cómo puedo organizar, y viene una familia muy endeudada, ¿cuáles son los pasos a seguir, Verónica? Bueno, primero, ver dónde estoy parada, digamos, como para ayudarlos. Ajá. De qué ingresos hablamos. Lo importante por ahí es que si un integrante solo está ingresando el dinero, bueno, el gran cambio es todos tienen que, o sea, depende de las edades, pero generalmente mamá y papá, o bueno, el matrimonio conformado, ingresa ambos. Ese es el capital que necesita una familia. Es muy difícil sostener una familia con uno de los padres solo. Sí, bueno, convengamos que hoy el diseño de familia o las familias actuales generalmente es papá, mamá, el hijo, el novio de la hija, el marido, los nietos, son núcleos un poco más grandes, y hay, bueno, los multitrabajos. Hoy recién yo le contaba a la doctora antes de tu ingreso de que, bueno, consultas, ¿no?, con respecto a las cuestiones jurídicas, un papá que es militar, la esposa es militar, y me contaban de que él está colocando aire acondicionado, aparte de su sueldo
de militar porque se lo come toda la tarjeta de crédito, y hace trabajos de mecánica general. La esposa, que también es militar, que hace las guardias, cumple todo, hace pan casero y vende de la casa porque no llegan con un sueldo que, digamos, es un sueldo formal de un empleado público, de un funcionario público. Generalmente, históricamente ha sido actualizado y han estado, los funcionarios públicos están protegidos dentro de la estructura, ¿no? Y cómo también el tema de las cuotas que hablábamos recién, cómo hace flaquear, porque aparte eso también te pone de mal humor, te da angustia, los chicos que piden, no poder darle, ¿no? Hay todo un marco emocional. No, por eso, aparte, todo sigue actualizándose y tu básico, tu sueldo está igual. O los ingresos, en el caso de los servicios que yo puedo cobrar, no puedo estar todos los meses incrementando al contribuyente. Entonces vos tenés como una tabla dinámica de un trimestre o semestre, que, bueno, en su momento eran anuales las actualizaciones, claro. Ya resulta imposible. Pero uno se va acomodando en función, a medida que, si por ejemplo estás alquilando y sabes que al tercer mes te suben, ya tenés que prever cómo vas a generar esa diferencia, si tu sueldo va a seguir igual, y ahí empieza todo esto de hacer panes caseros, otras actividades, refrigeraciones y un montón de otras cosas. Y si vos tuvieras que elegir una sola conducta, ¿sí?, que va a cambiar la economía de la familia en un año, ¿cuál sería? Ahorrar, o sea, generar ese ahorro poquito, o sea, vos hablas de ahorro a una familia que está con 8 préstamos, ya todas las billeteras canceladas, te van a reír, pero esa familia, si trabajan, reciben un ingreso, 100 pesos, bueno, de esos 100 pesos, 1 peso, bueno, números irrisorios, pero bueno, en el sentido de un mínimo porcentaje, guardalo, porque puede enfermarse, se puede romper un electrodoméstico, o sea, entonces vos tenés ese ingreso como para solventar un poco esta emergencia, claro, y no seguir como generando más deudas. Pero la palabra ahorro cuesta ingerirla, ¿no? Sobre todo con esta modernidad, ¿no? Que el ahorro son las 25 cuotas que voy a pagar porque tengo la plata ahora y me evito la espera, ¿no? Esa cuestión de ansiedad bueno, no estamos acostumbrados esa inversa, ¿no? A los procesos del ahorro, claro. Según tu experiencia, lo que pudiste estar trabajando así con personas que te han preguntado o que han consultado, ¿qué experiencia te dejó profesionalmente ver las economías familiares? Mira, es muy difícil desde el estudio verlo porque no viene la familia. Claro. Sino es escuchar y es difícil llegar porque como que vamos al punto, lo analizan y lo ven desde el lado de que somos los liquidadores de impuestos. Entonces te cuentan lo que le pasa, pero no es que vienen como a ver cómo ayudarme, o sea, no lo plantean por ese lado. Claro. Y uno no podés como ingresar a la economía de una familia si no tenés las puertas abiertas. Claro, desde ya. Entonces, bueno, lo importante, ¿no? De tener reservas. Exactamente. Eso es lo más importante. Y de consultar con un contador o contadora. Desde ya. Así que bueno, después, si querés decir tus redes, a dónde te pueden localizar, tu número de teléfono, así quien esté interesado en que le organice su economía familiar, te pueden contactar. Ok, bueno, en redes, justo estoy haciendo un cambio ahí de perfil, pero me pueden encontrar como Verónica Blanc en redes sociales, y el teléfono es 11 40 44 50 24. Muy bien. Bien, ya estoy tomando nota acá. Bueno, Verónica, ¿se sintió cómoda? ¿Usted tenía muchos miedos? ¿Cómo se sintió? Súper. Aparte pensaba, la parte de miraba el título, repensando el derecho, y decía, pero ¿cómo lo vinculan? Y escuché todo lo que hablaron antes y dije, wow, qué maravilla. La palabra que cierra es planificación en todos los aspectos. Muy bien. Y la yo estoy totalmente de acuerdo con vos, manifestación de abundancia y prosperidad. Te saco, mira, te voy a sacar una piedrita, a ver qué te sale para vos la piedra para hoy. ¿No? Parar te sale. Parar.
no. Vaya a saber en qué. ¿Viste? No, pero eso. Más allá de esto, el trabajar también uno. No aflojar, porque las situaciones hay que continuar con la mejor cara y siempre buscándole optimizar lo que se tiene. Muy bien. Bueno, Verónica, muchas gracias por el acompañamiento. Un cariño muy grande a Montecaseros, la provincia de Corrientes. Muy lindo lugar, un paraíso. Sí. Bueno, y pronto nos volveremos a contactar para seguir charlando sobre estos temas tan lindos. Un beso grande. Muchísimas gracias, chau, gente. chau. Un abrazo. Muy bien, así pasó Verónica Blanc, la contadora que nos has dado varias pautas para la economía familiar, ¿sí? Sobre todo con tanto nivel de morosidad y tantas cuestiones. ¿Por qué? Porque después de hablar de tantos números, ¿sí? Hablamos de personas, que hay familias, que hay sueños, que hay proyectos, que hay trabajo y que hay esfuerzo. No es solo números, ¿no? Por eso, esto nos deja un gran aprendizaje, que es entender que la economía no solamente es matemática, sino que también está atravesada por la responsabilidad de cada persona, también tiene que ver mucho con la educación, ¿sí? Con la prevención. Con la prevención, sí, doctora. ¿Qué más? Y por supuesto, es un tema de derechos. Sí, están concatenados, están ahí amalgamados. Por eso, cuando una persona conoce sus derechos, como siempre lo decimos, toma mejores decisiones. Y cuando se toman mejores decisiones, construye un futuro más seguro. Por eso seguimos haciendo este programa. ¿Para qué? Para repensar el derecho, que en definitiva es repensarnos cómo vivimos. Eso es lo fundamental. Así es. Bueno, estamos llegando al final, pasó súper rápido. El tiempo vuela, doctora. Sí, así que yo diría específicamente que usted que nos está viendo y que nos está escuchando, no espere a tener un problema, ¿sí? Sino que directamente vaya a encontrar la solución. Hay que informarse, hay que prevenir antes que después tener que curar, porque la tranquilidad también se construye. Y muchas veces empieza con una simple consulta. Está al alcance de un mensajito de WhatsApp. ¿Sí? Así que nos vemos pronto, doctora. Bueno, buen programa, Excelente, infinitamente gracias a todos por sumarse a este programa, a este Repensando el Derecho de los pies a la cabeza. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, chau.